Señor les bendiga. Como cada fin de semana, estamos una vez más aquí saludando a nuestros hermanos que se congregan en las sedes en otros puntos de la Gran Lima, en la sede de la Avenida San Luis, en el distrito de San Borja, o en la sede de la Avenida Los Cóndores, en La Molina, aún en los que están en Piura, al norte de la ciudad de Piura. Allí también está llegando este mensaje con un tema desafiante. Este es el último tema de nuestra serie Familia con una misión. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Oseas. Búscalo, por favor. Mantén tu Biblia abierta allí, porque, repito, el tema es sumamente difícil y necesitamos toda tu atención. Allí tenemos quizás una historia, la historia más bien de una familia que Dios construye de una forma muy extraña. La orden que Dios le da al profeta es insólita. Le dice en palabras sencillas: entra en un prostíbulo, busca a una de esas mujeres, cásate con ella y ten hijos de prostitución. ¿Cómo hubieras reaccionado tú ante ese mandato de Dios? Bueno, esa es la historia del profeta Oseas. Y te aseguro que conforme pasen los minutos, tú vas a ver cómo el Espíritu Santo abre tu corazón. Y quizás tú estás hasta aquí racionalizando tu pecado. Y quizás tú estás aquí dejando que la vida pase sin darte cuenta que Dios te llama a aceptar el desafío juntos. Quiera Dios que así sea. Pero el mandato que recibió el profeta, difícil de cumplir, ¿verdad? Difícil de cumplir. Cualquiera le diría a Dios: Señor, por favor, yo nunca entraba a uno de esos lugares. ¿Y qué le contestarías al Señor? Muchos eruditos van a decir: Oseas escribe este libro como unas memorias. El ministerio de Oseas duró quizás 70 años, casi 70 años. Si lees el primer versículo del profeta, ¿ya lo encontraste? ¿Sí? ¿Los encontraron todos? Su profecía abarca varios reinados, como dice el primer versículo. Un ministerio largo y largo. Y quizás al final de ese ministerio, el profeta hace una recopilación de cómo comenzó esa historia de su llamado. Y podemos decir que es una especie como un relato de sus memorias. Y su historia muestra por lo menos 3 fuerzas actuando en la vida de una familia que tiene una misión. Esa es la propuesta que necesitamos que tú escuches hoy. Y entremos en el tema. ¿Cuál es esa primera fuerza que actúa en una familia que tiene una misión? Habla de la fuerza del pasado. El profeta está recordando. Hay una mujer, se llama Gomer. Es una historia conyugal trágica en el periodo más oscuro de la historia del pueblo de Dios, de Israel. El verso 2 dice: la palabra del Señor vino a Oseas por primera vez y le dijo: ve
y toma por mujer a una prostituta, y ten con ella hijos de una prostituta, porque la tierra se ha prostituido, se ha apartado del Señor. Un mandato, como decía, insólito, pero escucha bien, Dios desde la primera palabra ya le está mostrando la razón por la cual le pide eso al profeta. La tierra, es decir, su pueblo se ha prostituido, se ha apartado. Dios quiere grabar en el corazón del profeta la condición espiritual que tiene el pueblo de Dios para con su Dios. No debes olvidar esto. Ahora piensa que el profeta está recopilando aquella primera vez que Dios le habló, aquella primera vez que el Dios creador y la criatura se encontraban y tenían una comunión íntima, y allí el profeta escucha. Es la primera vez que Dios le habla y le hace un mandato tan insólito. Y él cumple, él va, busca a esa mujer, ya sabes cómo se llama, Gomer, y seguramente tuvieron una primera etapa feliz. Nacen 3 hijos, pero los nombres de los hijos no los escogieron los padres, los nombres de los hijos los puso Dios. Porque cada nombre del hijo que venía era en sí mismo un mensaje de la condición del pueblo para con Dios. Y es aquí donde notamos todo un proceso donde la condición espiritual del pueblo se va deteriorando y deteriorando y deteriorando. Cuando nace el primero, Dios le dice, ponle por nombre Jezreel, dice el verso 4. ¿Por qué razón? Porque dentro de poco tiempo voy a castigar a la casa de Jehú, un rey, por causa de los asesinatos cometidos, ¿dónde? En Jezreel. Ponle ese nombre a tu hijo, para que recuerdes que llega pronto un juicio sobre el pueblo, un juicio inminente. Eso es lo que significa Jezreel, juicio inminente. Si tú sigues leyendo la profecía y llegas al verso 6, dice, Gomer volvió a concebir. Entonces Dios le dijo a Oseas, ponle por nombre Lo Ruama. Es ahora una niña. Ponle por nombre Lo Ruama, porque no volveré a compadecerme de la casa de Israel, sino que los eliminaré por completo. Así traduce la versión contemporánea. Bien clarito. Juicio con eliminación. No hay compasión. El nombre de la hija significa se acabó. Hemos llegado a un punto sin retorno. Si tú quieres un refrendo en la Biblia, esta noche, antes de ir a tu cama, lee Romanos 1 y te vas a dar cuenta cómo hay un punto sin retorno cuando Dios dice, ¿quieres pecado? Te entrego al pecado. 3 veces dice Dios, Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. No podemos jugar con Dios. Hay un punto de no retorno. Y cuando somos creyentes, con mayor razón, porque hemos conocido la gracia de Dios. Y el pecado tuyo, mi pecado, no simplemente violan la ley de Dios, sino hieren el corazón de Dios. El pecado del cristiano, por favor, grábatelo. El pecado del cristiano es una afrenta al amor de Dios. Porque nosotros vivimos no bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Si entendemos esto, entonces verás que entre el nacimiento del primer hijo, donde Dios le dice, se viene un juicio, y el nacimiento de la hija, donde dice, se acabó la compasión, los tiempos se estaban acelerando, ¿verdad que sí? Y le dice la razón, dentro de poco los voy a eliminar por completo. Dios con Lo Ruama está negando la posibilidad de compasión.
Sigue leyendo, llega al verso 9 y dijo Dios al tercer hijo que nace, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. El tercer hijo ya habla de una separación entre el creador y la criatura. Ustedes no son mi pueblo. Terrible, ¿verdad? Pero ojo, no es Dios que se separa, es el hombre que se separa. Es importantísimo que entonces leamos esta progresión, porque conforme va pasando el tiempo, los nombres de los hijos anuncian un proceso degradante. Y no sea que nuestras vidas ahora en el siglo XXI estén marcando esa bajada. Es muy sencillo para que tú y yo podamos evaluarnos hoy, antes de irnos a casa. Es muy sencillo. Mira quién eras el año pasado, si tienes más de un año en la fe. Mira quién eras hace un mes, si tienes un mes en la fe. Mira quién eras hace una semana. Y te vas a dar cuenta qué está pasando con tu vida. Aquí hay un proceso degradante, como decimos. La familia completa está presentando un cuadro irreversible, pero mirando retrospectivamente, como Oseas está mirando su propia historia de lo que es el pasado, pues decimos, estamos hablando de la fuerza del pasado, ¿verdad? Él está mirando retrospectivamente, podemos decir que Oseas llega a comprender que Dios guió todas las cosas en su familia. La historia muestra que Dios involucra a la familia en el llamamiento de sus siervos. Y entonces el corazón de Oseas se quebró. Y el inmenso dolor de sentir que se iba cumpliendo el hecho de que su esposa se iba alejando de él. Cuando nace la segunda niña, ¿verdad? Cuando nace la niña, el hijo número 2, la niña, él quizás duda. No es que rechaza, como a veces hacen algunos padres, ¿no? Tienen alguna duda de la paternidad y rechazan al hijo. Aquí no hay ese rechazo en Oseas, pero comienza a brotar quizás una duda. Pero no pasa mucho tiempo cuando nace el tercer hijo que Gomer o se va de la casa o él la expulsa de la casa porque la relación está quebrada. Pero ahora, imagínate lo que se siente en el corazón del marido herido. Imagínate por un instante lo que él siente y trata de identificar por qué Dios le hace pasar por ese túnel oscuro y por qué Dios desde la primera frase le ha dicho, yo te mando a hacer esto para que tú conozcas lo que significa el sufrimiento de mi corazón. El pecado del ser humano hiere el corazón de Dios. ¿Estás oyendo? El sufrimiento del corazón de Dios es inmenso porque abarca el pecado de todos los hombres de todos los tiempos. Estoy casi seguro que nunca habías pensado en una cosa así. Pero eso es lo que trata de decirle y demostrarle Dios a Oseas. Que se dé cuenta que mientras él va sufriendo ese deterioro en su relación matrimonial, al extremo de que el matrimonio se parte porque esta mujer se va y comienza en una bajada moral impresionante y vuelve a la prostitución y termina como esclava. En ese dolor de la traición y del fracaso, él se da cuenta
de que así se está portando el pueblo, en general el pueblo de Dios, con Dios. El adulterio es espiritual en el otro caso. ¿Se entiende? Es un perfecto paralelo. Y quiero decirte que Dios sufre cuando el pueblo peca. Solamente mirando al pasado podemos nosotros llegar a entender lo que no puede ser entendido ahora. Y tú tienes que estar persuadido de esta gran verdad. No podemos nosotros entender nuestra vida, lo que te ha ocurrido hoy día, quizás ni siquiera tú lo puedes contabilizar en toda su dimensión. Lo que está pasando ahora en términos afectivos o de trabajo o de relaciones, tú no lo puedes entender mirando las circunstancias tal como las entiendes hoy día. Pero deja pasar el tiempo y cuando mires retrospectivamente te vas a dar cuenta de que nunca Dios perdió el control. ¿Cuántos dicen amén? Por doloroso que sea, Él nos dirá eso. Y lo podemos ver vez tras vez en la Biblia. Acuérdate de José, el hijo de Jacob. ¿Quién era José? José era el hijo engreído de Jacob, pero tenía 10 hermanos mayores. 10 hermanos mayores cuyas madres eran 3 mujeres distintas y él representaba el hijo de la mujer que él amaba, que Jacob amaba. Entonces para Jacob, José era su hijo mayor. Y por supuesto lo comenzó a engreír. Si tú lees Génesis 37 en casa, te vas a dar cuenta cómo gestó Jacob un hogar disfuncional. Y cómo los hermanos mayores comenzaron a sentir envidia por él. Y máxime cuando ese jovenzuelo, que tenía unos 17 años, demostró que tenía una capacitación de Dios especial para interpretar sueños. Lo odiaban. Y un día se vengaron, porque lejos del hogar donde él los había ido a buscar, lo tomaron y lo vendieron como esclavo. Todos hemos leído esa historia, ¿verdad? Y llegó a Egipto y lo revendieron como un paquete y terminó de esclavo de un militar egipcio y allí Dios lo bendijo, pero la mujer de este militar egipcio comenzó a hacer lo que hoy día se llama acoso sexual. Él, muy creyente en el Señor, se resistió. La mujer enfurecida porque no le hacía caso, lo acusó. El hecho concreto que este muchacho terminó en la cárcel. Y siguió pasando el tiempo y cayeron 2 funcionarios del rey presos allí. Y los 2 tuvieron un sueño. Y tú conoces la historia. El panadero le contó su sueño y le dijo: siento mucho, dentro de 3 días te cortan la cabeza. Y al otro, aquel el copero del rey, le dijo: dentro de 3 días te van a restablecer en tu puesto. Y así sucedió. Al uno le cortaron la cabeza y al otro lo reivindicaron en el puesto de copero del rey. Entonces cuando el hombre salía a tomar su puesto, él le dijo, vamos a ser coloquiales, le dijo: por favor, hermano, yo no he hecho nada, estoy injustamente en esta cárcel, aquí no hay derechos humanos, aquí no hay Amnesty Internacional, no existe eso aquí. No te olvides, por favor, tú que estás cerca del rey, dile que yo estoy acá injustamente. No te preocupes, hermano, como decimos los peruanos, ¿no? No te preocupes, yo lo arreglo. Pero el hombre se olvidó. Y pasaron 2 años. Y el pobre José se sentía absolutamente olvidado, sin nadie que pudiera ayudarle. Y sin embargo, una noche el rey sueña y llama a todos sus adivinos y nadie le puede adivinar el sueño. Entonces el copero se acuerda: pero si allí en la cárcel hay un hebreo que sabe. Tú conoces la historia. Lo trajeron, él adivinó lo que significaba el sueño del rey y el rey lo convirtió en el segundo hombre del imperio. ¿Te acuerdas?
Y cuando llegaron el tiempo de la sequía, porque eran siete años de abundancia, 7 años de escasez, la sequía involucró no solo Egipto, sino también la tierra prometida. Y los hermanos de José estaban padeciendo hambre en Palestina. Y bajaron a Egipto a buscar comida. Y él los reconoció a sus hermanos no los reconocieron a él, seguramente por la forma como estaba vestido, ¿no? El hecho concreto es que se dan una serie de eventos que no hay tiempo para describir, pero llega un momento que él se descubre delante de sus hermanos y José les dice: Dios me envió delante de ustedes para preservar su descendencia en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. Ustedes intentaron hacerme mal, les dice José a sus 10 hermanos. Ustedes buscaron mi mal, pero nada quedó fuera del control de Dios. ¿Me entiendes? Y todos los acontecimientos simplemente estaban marcando el camino. Yo me doy cuenta, cuando miro atrás al pasado, me doy cuenta que yo tuve que ir hasta la cárcel, porque ese era el camino que Dios tenía trazado para que yo ocupara este lugar ahora y pueda darles de comer a ustedes en preservación de vida. Un hombre que se da cuenta, igual que Oseas, que hay una fuerza del pasado que nos permite darnos cuenta que Dios nunca nos ha abandonado. Nunca. Ni en los momentos en que te sientas más desoladamente solo. Permíteme la redundancia. Nunca nos abandona. Y esta preservación de vida, esta experiencia, nos graba un principio espiritual eterno que se cumplió en José, se cumplió en Oseas y se cumple en tu vida como en mi vida. Dios se interpreta a sí mismo a través de nuestras experiencias. Las experiencias que tú tienes en tu vida, por penosas que sean, es una forma en que Dios está enseñándote cómo son las leyes espirituales porque quiere sacarte adelante. Los sufrimientos que tú puedas tener tienen sentido en los planes de Dios. Por favor, abre los ojos y frente a la adversidad dile: Señor, tú sabes más que yo. Yo no entiendo cómo Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Pero si tú contaras lo que vieron los profetas, te quedas con la boca abierta, a lo mejor sales corriendo. Porque no solamente ocurrió con Oseas, al profeta Ezequiel, Dios un día le dijo: mira, hoy quito de golpe el deleite de tus ojos y no vas a hacer duelo, para que la gente te venga y te pregunte: ¿cómo es posible que muere tu mujer y tú no lloras? ¿Cómo es posible que muere tu esposa y tú no haces luto? Entonces tú le vas a decir: así será el día que caiga Jerusalén. No habrá tiempo para el luto, porque va a haber tantos muertos. No va a haber tiempo para llorar a los muertos. Y así lo hizo Ezequiel. Y podemos abundar en detalles. Pero la fuerza del pasado tiene algo que decirte a ti, hermano. Dios se interpreta a sí mismo por medio de nuestras experiencias. Oseas comprendió que el sufrimiento que destrozó su corazón le permitía entender el dolor de Dios por la rebelión del pueblo. Y él lo va a entender. Y si uno sigue leyendo al profeta Oseas, uno encuentra una segunda fuerza, la fuerza del pecado. Porque una familia que tiene una misión, ya él entendió que los ha llamado como familia, muestra también en segundo lugar la fuerza del pecado. Y aquí necesitamos muchísima atención, queridos hermanos. Si uno lee el capítulo 2 de Oseas, allí en el capítulo 2
Oseas está proclamando el mensaje que Dios le encomienda. Pero escúchame bien para que entienda la profecía. Es una mezcla de lo que él quiere verterle al pueblo. Es profeta de Dios. Él tiene un mensaje que Dios le ha dado para transmitirlo al pueblo. Entonces, él comienza a hablar, pero está hablando en términos de una traición familiar. Él está hablando desde su perspectiva. Él plantea el juicio de Dios, ese juicio inminente que acaba con la compasión de Dios para ese momento y que termina en una separación de Dios con el pueblo, pero lo hace desde la perspectiva de la amargura de su corazón, desde lo que él le ha pasado con su esposa. Y él está entonces en ese lenguaje, un lenguaje severo. Fíjate lo que dice el verso 2 del capítulo 2. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca, la mate de sed. Le está diciendo a sus hijos, hagan algo para que su madre regrese. Hagan algo para que abandone esa vida dependiente, inmoral. Piénsalo. El hombre se da cuenta de su dolor, la vergüenza que significa para sus hijos. ¿Entiendes el panorama? Es fácil de entenderlo. Y dice eso, pero le está hablando también al pueblo. Le está diciendo, este pueblo se cae de cabeza como se está cayendo la iglesia de Jesucristo en el siglo XXI. Porque son pocos los fieles. Y Dios le habla a esos pocos diciéndoles, se viene la disciplina, así que traten ustedes de revertir esa situación. ¿Entiendes el paralelo, mi hermano? ¿Lo entiendes? Por eso cuando hay una minoría, cuando hay un puñado de fieles en nuestra vigilia del viernes, ese puñadito de fieles estaban sosteniendo los 3,000. ¿Me entiendes? Permíteme que te hable así, pero es el corazón que sangra viendo al pueblo que se comienza a ser amigo del mundo y se comienza a constituir enemigo de Dios. Esa es la realidad del cristianismo del siglo XXI. Hay una fuerza en el pecado. Después de que nace el tercer hijo, como decimos, se rompe el matrimonio. Y aquí vemos a Oseas rogándole a sus hijos, vayan, hablen con su madre para un cambio de conducta, pero al mismo tiempo es una metáfora para decirle al pueblo, o por lo menos a esa minoría fiel, que Dios está sufriendo la infidelidad del pueblo. En esta metáfora, la esposa que se ha ido representa al pueblo que ha abandonado a Dios. ¿Se entiende, mis hermanos? Es un paralelo perfecto. Y mientras él habla de la amargura de su corazón, está dando un testimonio de lo que está ocurriendo con el pueblo de Dios frente a Dios. Que el pecado del pueblo que fornicaba con los ídolos cananeos significaba un adulterio espiritual. Y Dios va a tener que dejar que el pueblo caiga en esa sequía. Míralo cómo termina el verso 3, pero míralo en tu Biblia. Por favor, no me mires a mí, mira tu Biblia. Mira el verso 3. Y ahí dice, y la deje como tierra seca y la mate de sed. Un autor, ¿sabe lo que dice? Un autor dice al cristianismo del siglo XXI, el cristianismo del siglo XXI tiene una sequía de la palabra de Dios.
las Biblias permanecen cerradas. El cristiano no estudia la palabra de Dios. El cristiano cree que venir una vez por semana a reunirse y cantar 2 coritos es su dieta suficiente. Sequía de la palabra de Dios. Y hermanos queridos, cuando nosotros los pastores vemos las aulas del deleite de la palabra semivacías, porque a lo mejor tú crees que ya lo sabes todo de la palabra de Dios, ten cuidado. No sea que la disciplina esté pronta. Oseas, en los versos 4 y 5, dice cosas como esta: ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite, mi bebida. Las familias se multiplicaban en Israel, ¿verdad? Pero no había ninguna instrucción espiritual. Lo que ocurría con Israel era muy sencillo. Israel tenía 2 cultos en el corazón. Dios estaba allá arriba, lejos. Un Dios recto, un Dios santo, un Dios que no transige con el pecado y que estaba mostrando el adulterio espiritual del pueblo. Pero para el israelita, abajo había otro Dios. Ellos, los cananeos, le llamaban Baal. Era el Dios de la fertilidad. Era un Dios que exigía un culto inmoral. En sus templos habían lo que se llama prostitutas sagradas. Y el adorador, mira mis comillas, el adorador iba, tenía relaciones sexuales con esas prostitutas sagradas y creía que en esa unión que era absolutamente aberrante para Dios, estaba la bendición para su vida, para su familia, para sus campos, que no sufrieran pestes, para que sus animales no perdieran sus crías. Es una palabra para que viniera la riqueza, la prosperidad, la fertilidad. Por eso el israelita creía que cuando una mujer era estéril, estaba bajo la maldición de Dios. Creencias nada más, por supuesto. Pero era esa ambivalencia, ¿me entiendes, hermano? Dios está arriba, está lejos en su trono, tiene cosas más importantes que preocuparse de mis devaneos morales. Dios está muy preocupado en los grandes problemas mundiales. No se va a preocupar de mi adulterio cometido a escondidas. No se va a preocupar de mis bajas inclinaciones en cualquier terreno. ¿Por qué? Porque Dios está ocupado arriba. Él exige muchas cosas. Acá hay otro Dios en horizontal. Es el Dios Baal. Es el Dios que me bendice a mí con cosas concretas. Y por eso hoy en día hay tanto culto, ¿verdad? Y tú encuentras a la gente que dice: no, esto funciona, no interesa de dónde venga. Eso es lo que estaba pasando. Y la provisión material que recibía el israelita era adjudicada al Dios de la tierra. Y hermano, esto es atemporal. ¿Cuánta gente dice: no importa lo que diga Dios, pero esto funciona? No importa lo que diga Dios, pero si tengo un negocio y doy una coima, funciona. Mi billetera se llena. Y mi Dios se comienza a pintar de verde porque tengo más dólares ahora. ¿Entiende lo que estamos hablando? Un Dios para arriba y un Dios para abajo. Si tú sigues leyendo el capítulo 2 de Oseas, te vas a dar cuenta que Dios amontona cargos, o la profecía de Oseas amontona cargos y castigos que merece el pueblo, y también su esposa. Nos recuerda que él está hablando de su tema familiar también. Pero déjame decirte algo. De repente surge algo nuevo, inesperado, que nos lleva a una tercera fuerza. Y esa tercera fuerza
es la fuerza del perdón. ¿Qué es nuevo? Si tú llegas hasta el verso 13 del capítulo 2, míralo en tu Biblia, donde dice: la castigaré por los días que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice el Señor. El verso 14 cambia totalmente. El verso 14 dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Verso 15, y le daré sus viñas del de allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. La fuerza del perdón. Es increíble, hermanos, el cambio de palabras que hay allí y cómo se pasa de una esfera de juicio a una esfera de perdón. ¿Qué está pasando en el corazón del profeta? Porque esto necesitamos interpretar. ¿Por qué él dice: yo quiero tratar con ternura a esta mujer que se ha hundido hasta lo último? ¿Qué significa esto? Acor, mira que aparece en el verso 15, un valle de Acor que se cambia como una puerta de esperanza. ¿Qué cosa es Acor? ¿Sabes? Acor aparece solamente 3 veces en la Biblia. La primera vez aparece en el momento que Israel toma Jericó. ¿Te acuerdas? Había cruzado el Jordán, había entrado a la tierra prometida, llegó a Jericó, una ciudad amurallada, y entonces ellos no tenían cómo tomar la ciudad. Tenemos que volar aquí en detalles. Dios le dijo: tú vas a creer en mi poder, yo voy a derribar el muro de Jericó, pero no tomes ningún botín. No tomes ningún botín, mata a todos, porque ha llegado el juicio de Dios para ese pueblo. Y entraron los hebreos y vieron cómo el muro de Jericó cayó milagrosamente. ¿Te acuerdas? Ellos simplemente gritaron y el muro de Jericó cayó. Entraron y rompieron y mataron a todo el mundo, hasta los animales. Pero hubo una persona, se llamaba Acán, que tomó un lingote de oro, un manto babilónico. Él tomó su botín y lo escondió en el suelo de su tienda, de su carpa. Y entonces se acabó la bendición para Israel. Un juicio sumario descubrió a ese Acán. Y Josué llamó a Acán y le dijo: hijo mío, ¿qué ha pasado contigo? Y el hombre confiesa: me venció la tentación y tomé ese lingote de oro y ese manto babilónico y los tengo detrás de ahí, debajo de mi tienda. Que salga toda tu familia, todos tus familiares, todos tus animales, los junta allí y el pueblo los apedrea. Y después de apedrearlos los quema y queda un montón de escombros allí. Y ese valle recibe un bautismo, valle de Acor. Valle de Acor. ¿Qué le dice Josué a ese hombre antes del juicio? Le dice: tú has turbado a Israel, Dios te turbe a ti. El valle de Acor significa valle de turbación. Anótalo. La segunda vez aparece en Isaías y la tercera aquí en Oseas. ¿Qué significa entonces Acor? Significa valle de turbación. ¿Cuál es la enseñanza que está dejando Oseas a nosotros? Una enseñanza tremenda. No importa, hermano, cuánto tu vida se haya desbarrancado. No importa la forma como tu vida moral puede haberse depravado. No importa cuántos pecados escondidos tienes allí. Tú no necesitas confesarlos a un confesor. Tú necesitas confesarlos a Dios. ¿Estás oyendo? Y esto es lo que dice la Escritura. Porque lo que promete aquí el Señor es algo maravilloso.
dice que Él va a fusionar, permíteme utilizar esta palabra, va a fusionar el estado de más profunda turbación que tiene uno, porque el pecado te llega a turbar, el pecado te quita paz interior, el pecado rompe la armonía del universo y rompe la armonía de tu corazón, ¿verdad que sí? Te quita la paz y el pecado no te deja en paz, te turba. Estás en el valle de Acor con tus pecados, pero en ese momento se produce ese cambio maravilloso, la fuerza del perdón. Y Oseas va a decir, le va a decir a su mujer, voy a cambiar la turbación, porque la turbación está ligada a una puerta de esperanza. Es una tremenda promesa la que da allí el hombre de Dios a su esposa o a su ex esposa, llámalo como quieras. Y ahora tú tienes que entender eso. No importa la condición en la cual te encuentres, no importa cuánto hayas caído. Dios dice, si tú estás turbado por tus pecados, la turbación va fusionada a una puerta de esperanza que se abre para ti. Tú tienes que creerle a Dios y entrar por esa puerta de esperanza. Y entonces allí cambian todas las cosas. Y esto es lo que está diciendo Oseas a su esposa, porque Dios le da otra tarea, le dice al profeta, tienes que entrar en otra esfera. Y ahora comienza el capítulo 3, donde él le dice, él testifica, me dijo otra vez el Señor, ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. ¿Cómo qué? Como el amor del Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos. Él dice, está bien, Señor, yo voy a buscar a esa mujer. Y va y la busca. Y la encuentra tan deteriorada moralmente que no es solo una prostituta, sino se ha esclavizado. Tiene que pagar para rescatarla. Y paga la mitad de lo que valía un esclavo. Eso es lo que hace Oseas y rescata a su mujer. Lo que le dice a su mujer es impresionante. Está en el versículo 2. Quiero dejar contigo algunos versículos. Por ejemplo, el versículo 19. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. ¿Sabes? Esa palabra desposar la utilizaba el novio con su novia virgen. ¿Me entiendes? Cuando un hombre le proponía desposorio, casamiento a una mujer, a una virgen, le decía, yo quiero desposarte. Y este profeta le dice a esta mujer que está hundida en la más completa basura moral. Le dice, para mí es como si fuera la primera vez. Eso es puerta de esperanza. Eso es cambiar la turbación por puerta de esperanza. Nosotros nos damos cuenta a la luz del Nuevo Testamento que esa esperanza brota porque el Hijo de Dios va a la cruz del Calvario a pagar los pecados de Gomer y a pagar los pecados tuyos y los pecados míos. Amén, hermanos. Allí se dio la puerta de esperanza para ti y para mí. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Ese es el Dios que sabe perdonar, es el Dios que tiene la fuerza del perdón, la fuerza de la restauración. ¡Qué tremendo que es esto! Así hace Dios. Me llama la atención ese capítulo 3 cuando le dice, ve y ama a una mujer amada de su compañero, a una adúltera. Ve y ámala. No le dijo ve y búscala, no le dijo ve y restaura, le dijo ve y ámala, ámala. Porque así hizo Dios contigo, porque de tal manera amó Dios al mundo que te vino a buscar a ti, porque puso a Jesús en la cruz. Ese es el Evangelio, hermano. Y aquí aparece con una claridad meridiana, ¿verdad? Pero no te olvides que la condición de pecado hiere el corazón de Dios.
Una nueva enseñanza encontré en el Nuevo Testamento. Quizás tú también la has leído muchas veces como yo, pero a la luz de Oseas adquirió un nuevo sabor. Lucas 23, 28. Jesús está caminando. Jesús está moribundo en ese momento. Está en tan mal estado que le quitan la cruz, ¿te acuerdas? Y alguien va llevando la cruz hasta el Calvario. Yo me imagino a Jesús caminando pesadamente. Los romanos creen que se le va a morir en el camino y ellos quieren crucificarlo. Y hay un grupo de mujeres que lo ven en ese estado tan calamitoso a Jesús que se ponen a llorar. Y Jesús voltea y les dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Hermano querido, madres e hijos es familia. Madres e hijos es familia. Llora por tu familia. Allí está la gran necesidad. Llora por tu familia. Si tus pecados te van turbando el alma, no hablamos de maldiciones generacionales, hablamos de mal ejemplo, pero tu familia va a sufrir estragos de tus malos ejemplos. Llora por ti, por tu familia. ¿Te das cuenta, hermano? Porque el pecado está hiriendo el corazón de Dios. Y quiera Dios que así como Oseas fue valiente para entrar en el plan de Dios, sabiendo que Dios llama a una familia, tú puedas decirle: Señor, hoy te consagro a mi familia. Hoy, no importa la conformación de tu familia, tú le digas: Señor, hoy te consagro a mi familia. Tú me estás llamando a mí, estás llamando a los miembros de mi familia. Quiero hacerlo hoy. Porque el Señor dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque el pecado de esas mujeres no lo estaban agraviando a él, estaban dañándolas a ellas. ¿Sabes? En el fondo, hermano, Dios sufre cuando yo peco, porque Él me ama a mí y sabe que el pecado me destruye a mí. Y porque me ama a mí, su corazón sufre. Mi pecado hiere por eso el corazón de Dios. ¿Te das cuenta lo que significa este mensaje? ¿Te das cuenta todas las cosas que tenemos que reacondicionar en nuestra vida? Quiera Dios que tú puedas traer todos tus pecados escondidos hoy a Dios, por favor, sin intermediarios. Vamos a orar.